Capítulo 59. Reunión. Antes era algo escéptica en cuanto a las creencias de las personas. No creía en el destino ni en el universo. Tampoco creía en un Dios. Pensaba que nada de eso existía, ya que si había un Dios o si el destino tenía cosas buenas planeadas para todos nosotros, me preguntaba por qué me habían quitado a mi padre, por qué habían alejado tanto a mi madre o por qué había crecido tan sola en el mundo. Era escéptica en esas cosas porque, a medida que crecía, nada parecía ir bien para mí, hasta ahora. Al menos desde que conocí a Becky, me había vuelto una enorme creyente de que el destino realmente existía. Conocer a una chica joven, con la madurez necesaria para crecer por sí misma, con el amor suficiente para saber que era una persona feliz y con el apoyo necesario para tener seguridad en sí misma. Una chica que me enseñó a amar las cosas que odiaba, una joven que me había enseñado tanto en pocas semanas, alguien que me hizo ver la vida de un modo muy diferente al que ya tenía. Con ella aprendí lo que era el amor y el dolor. Cuando perdí a Becky, me encerré nuevamente en mis pensamientos negativos, me aislé en mi lugar más oscuro de la mente y no permití que nada ni nadie me hiciera cambiar de opinión. Sin embargo, había algo diferente en todo eso. Había comenzado a adorar la fotografía. La cámara que ella me había obsequiado había sido mi acompañante más fiel junto con Bombón. Cuando me encontraba sola en mi penthouse, tomaba fotografías. Cuando salía a caminar, tomaba fotografías. Incluso cuando solo miraba la lluvia a través de mi ventana, la utilizaba. Una cámara que captó mis momentos más tristes y que, al igual que las pinturas que creé, se había convertido en uno de mis tesoros más preciados. Aquella cámara me acompañó a diferentes lugares. Sin embargo, el tiempo había hecho su trabajo y ella había dado todo de sí, así que ahora se encontraba en una de las repisas de mi casa, decorando el lugar como el más preciado regalo que me han dado. Comenzaba a creer que el destino hace sus maniobras para que todo salga a su favor. Nuevamente, Becky había aparecido en mi vida como obra del destino. Nos habíamos encontrado y, a diferencia de hace 7 años, nuestro comienzo no fue del todo agradable. Tuvimos encuentros fuertes, con demasiado enojo de por medio, pero ahora todo había cambiado y lo había hecho para bien. Sea cual sea la fuerza superior que causó todo esto, se lo agradecía. No había estado tan feliz en toda mi vida, y eso solo lo podía agradecer al ente supremo que volvió a cruzar su camino con el mío. Me encontraba en una hermosa relación con ella. Nuestros días, a pesar de ser algo secretos, eran los más hermosos que teníamos. Disfrutábamos de nuestra compañía. En la soledad de mi habitación, ambas nos permitíamos amarnos libremente, diciéndonos todo lo que no pudimos hace tanto tiempo. Sin embargo, deseábamos más. Teníamos el apoyo de las personas que amábamos, pero ambas sabíamos que, tarde o temprano, debíamos hacerlo público. Principalmente porque los rumores con Angélica se volvían cada vez más fuertes. Al parecer, muchos querían que estuviera con ella y no con Becky. Tal vez hace 7 años nuestra relación no funcionó porque el destino tenía planeado esto, y lo adoraba. Nuestra evolución se notaba en cada palabra, cada gesto y cada acción. Justo en el momento exacto en que recordaba que había dejado mi nueva cámara en Tailandia, aparecía aquella Polaroid que me había entregado Becky. Un regalo de Mark que, a pesar de los años, seguía intacto y funcionando en buenas condiciones, pidiéndome a gritos que la utilizara para saborear la maravilla del talento que poseía. Todo marchaba bien en mi vida. La felicidad dentro de mí desbordaba por mi cuerpo
El amor que sentía traspasaba cada célula y cada cosa que salía bien a mi alrededor la agradecía. Guardo la Polaroid en un pequeño bolso y me pongo en marcha, buscando a Jackson por el lobby de mi hotel. Era demasiado temprano y me iba a reunir con Becky y Angélica para la tan esperada charla entre nosotras tres y, por supuesto, quería aprender un poco de boxeo. Los chicos aún no despertaban y esperaba, al menos, que con aquella conversación todo se resolviera. Jackson me lleva hasta el gimnasio de Becky, estacionando por la parte trasera del lugar, pues aún no era el horario de apertura. Al ingresar, me dirijo directamente al segundo piso, al parecer siendo la primera en llegar. La noche anterior, Becky no se había quedado en mi habitación, pues había llegado tan agotada de sus entrenamientos que se quedó dormida en cuanto tocó la almohada. Incluso había olvidado entregarme a Bombón, pero aquello no me molestaba. Él era de ella. ¡Te tengo! Salto del susto cuando escucho su voz detrás de mí, sujetando mi cadera. ¡Idiota! Golpeo su brazo, pero a ella no parece importarle. Está más concentrada en reír. ¿Quieres matarme? Angélica sigue riéndose, sujetando su abdomen con un brazo, inclinada hacia adelante. Deberías ver tu cara, dice, limpiando una lágrima y acariciando mi brazo. Te distraes. Angélica. Becky camina hasta donde estamos, haciendo que la boxeadora americana se separe de mí de un salto, elevando sus manos. «¡No la toqué!», grita, alejándose de mí mientras sigue riendo. «Frin, si quieres aprender a boxear, más te vale que vengas con ánimo». Angélica habla mientras toma un bolso y saca unos guantes de boxeo. «Hola». Becky se coloca frente a mí, sonriéndome con cariño. «Extrañé dormir contigo». Sonrío, acariciando su mano. «Esta semana se me ha hecho bastante larga». «Te dije que te iban a castigar», le guiñó un ojo, haciéndola reír. «Supongo que aún estamos en cuarentena». Becky vuelve a reír, asintiendo a mis palabras. «No entiendo cómo le puedes decir de ese modo». Me encojo de hombros, mirando hasta donde se encuentra Angélica, quien se coloca sus guantes y se acerca a un saco. «Cuidado. No entiendo a qué se refiere con eso y, cuando giro el rostro, son sus labios los que me sorprenden, besándome con lentitud y ternura. «No puedo vivir sin besarte», susurra luego de separarse un poco. «Exageras». Muerdo mi labio, tomando su rostro para volver a besarla. Luego de que Becky me informara que su entrenador le había prohibido, al menos por una semana, tener relaciones, a mi adorable novia le parecía el peor de los castigos, principalmente porque sus entrenamientos se habían vuelto mucho más intensos y rudos, causando que al anochecer ella no tuviera ánimos de nada. Por supuesto, se había quedado unas cuantas noches conmigo, pero solo nos limitamos a besarnos y pasar el rato, y, al parecer, aquello estaba siendo terrible para ella. Y para mí, lo admito. Eso es increíble, pero creo que vinimos a otra cosa. Becky suspira fuerte, separándose de mí y tomando mi mano para comenzar a caminar juntas. La conversación que tuve con Infa decidí mantenerla en secreto. Sentía que ella había venido a hablar conmigo para darme a conocer lo que pensaba, y me alegraba mucho saber que tenía su bendición. Ella era como una segunda hermana para Becky, y yo solo podía agradecer que tuviera ese apoyo, sin mencionar, por supuesto, el hecho de que estaba dispuesta a darme cualquier tipo de apoyo si lo necesitaba. A pesar de que me sentía aterrada por estar aquí sin la presencia de Charlotte, me permití disfrutar del momento con mis dos chicas favoritas. Sabía que esta conversación era realmente importante para nosotras tres,
principalmente para mi novia, quien no podía evitar sentirse insegura ante su mejor amiga, así que constantemente le aseguraba que jamás vería a Angélica de otro modo. Sin embargo, esta conversación era realmente importante. Entonces, Angélica tiene puesto un guante en su mano y extiende el otro hacia mí. Estamos aquí para hablar. Me sonríe. Sabes, Becky, es normal que sientas que puedo ganarte. Ya lo he hecho en otras peleas. Se dirige a Becky, quien frunce el ceño y empuja su hombro. Detente, le digo, sonriendo un poco. Este es un momento serio. Lo sé, exclama ella, golpeando el saco con fuerza y moviéndolo de su lugar. Soy la mejor. Habla con arrogancia. Le lanzo el guante que me había entregado y ella se lo termina de colocar. No voy a hablar contigo si sigues de ese modo. Becky se acerca, tomando mi mano para colocarme una venda. Lo importante son las vendas. Se dirige a mí. Te protegerán la mano. Cuídame a mí así. Angélica se acerca, colgándose de su hombro. Tú no eres mi novia. Becky le habla fuerte, moviéndose con fuerza para alejar el cuerpo de su amiga. Ahora, la otra. Toma mi otra mano y la envuelve con aquella tela. Estoy comenzando a pensar que me trajeron aquí solo para hacer el mal tercio. Angélica se cruza de brazos, mirándonos. Puedo cuidar la entrada. Giro los ojos mirándola seria. ¿Qué? Ni siquiera sé lo que quiere hablar tu novia. Le he dejado muy claro que adoro a los hombres. Entonces, ¿por qué tanta confianza al acercarte? Becky la mira, elevando una ceja. Oh, Becky, siempre he sido así y lo sabes. Recuerda que Infa incluso sintió celos porque tenía esa confianza con Charlotte. Angélica se gira, acercándose al saco nuevamente y comenzando a golpearlo. No es mi culpa expresar mi cariño de ese modo. Cada vez que golpea, suelta una fuerte respiración. El cuero de aquel saco resuena alrededor, demostrando la fuerza que ejerce la boxeadora. No me gusta. Becky finaliza colocándome unos guantes negros, casi nuevos. Además, tus actos solo hacen que los rumores aumenten. Haz pública tu relación entonces. Angélica detiene los golpes y nos mira. Siempre he dejado claro que somos amigas. No es mi culpa que las personas creen una historia de fantasía solo porque dos mujeres son cariñosas en su amistad. Ella mira mis guantes, sonriendo. Ay, son tus guantes de la suerte. La boxeadora salta en su lugar, haciendo un sonido agudo con su garganta. Eres tan adorable, Rebecca Armstrong. Apuesto a que serán los guantes que usarás. Miro mis manos, sonriendo por un instante, para luego dirigir la mirada a mi novia. ¿Quieres que te dé suerte? Ella tiene sus mejillas sonrojadas, pero asiente, mordiendo su labio inferior. Sería un honor para mí usar estos guantes. Becky besa mi mejilla, alejándose. En cuanto a ti, señala a Angélica. Mi entrevista será pronto, e imagino que la tuya también. Solo quiero pedirte que no generes más rumores. Las personas lo harán de igual modo. Becky se coloca detrás del saco mirando a su amiga. Siempre van a desear lo que no pueden, así que fantasean y generan rumores. Toma aire antes de continuar. Te he dejado muy claro que jamás traicionaría tu amistad, y ahora con Frim presente te lo digo de nuevo. Doy unos pasos, acercándome a ambas. No la veo de otro modo más que como una amiga, y si te das cuenta, soy demasiado fanática de tu relación. Angélica le sonríe, colocando su mano en el hombro de Becky. Desde que te conozco, jamás te vi en una relación, y ahora que estás en una, veo el enorme cambio. Ella me mira, sonriente. Frin te hace feliz, eso lo puedo notar, y tú la haces feliz.
así que detén esos celos tontos, porque jamás te haría daño y sé que ella tampoco. Becky me observa, así que solo asiento tímidamente. Aún no puedo hacerla pública. Becky susurra, bajando la mirada. Es tu decisión. Angélica habla tranquila. Pero confía en tu novia y en mí. No me voy a alejar de ella, es tonto que me lo pidas. Las tres nos quedamos en silencio. Becky, la llamo. Creo que con las palabras de Angélica es suficiente para saber que nada pasará entre nosotras. Trato de transmitir calma. Mi novia sostiene el saco, mirando a Angélica. Además, si Frin tuviera buenos gustos, está claro que me elegiría a mí. De nuevo habla con arrogancia, golpeando el saco y haciendo que Becky se tambalee un poco. Angélica tenía razón en algo. Por más que mantuviéramos la discreción, de cualquier forma las personas hablarían sobre nosotras. Así era todo esto. Por más que uno tratara de mantenerse al margen de las redes sociales, incluso con una vida privada, de cualquier modo siempre invadían la privacidad, generaban escándalos o incluso insultaban sin necesidad alguna. Todo eso porque simplemente uno no hacía lo que ellos deseaban. Podía leer lo que las personas comentaban. Eran muchos los que deseaban que tuviera una relación con Angélica, así como otros luchaban por dar a conocer su opinión sobre por qué me vería mejor con Becky. E incluso, teniendo o no una relación con alguna de las dos, la polémica sería intensa y algo grosera si no hacía lo que ellos pedían. Si estaba con Angélica, generarían caos. Si estaba con Becky, generarían caos. Si estaba sola, generarían caos. De alguna u otra manera, el espectáculo era así, y por más que Becky le pidiera a Angélica discreción, las personas nos iban a relacionar sin importar la situación. Pronto harás la relación pública y eso generará más polémica. Angélica golpea el saco con fuerza mientras Becky lo sostiene. Las personas que me quieren ver con Frin se enfadarán, estarán en una lucha interminable y al final, ¿qué ganarán? Ustedes dos seguirán juntas y yo seguiré siendo su amiga. Fin de la discusión. Golpea 2 veces el saco. Su velocidad y fuerza me sorprenden y me avergüenzan. Si yo golpeo ese saco, creo que podría fracturarme la mano. No me puedes prohibir estar cerca de Frin porque la aprecio, y no me puedes culpar por lo que el internet diga. Becky se mantiene en silencio, escuchando. Ven, Angélica me llama. Camino a pasos cortos hasta colocarme frente al saco. Visualiza un punto. Presiona su guante contra el saco. Es ahí donde golpearás, siempre a ese punto. ¿Y si el saco se mueve? Preguntó con curiosidad, mirando a la boxeadora americana. Debes seguir golpeando el punto. Me sonríe. Becky, ven aquí. Tú eres quien debe enseñarle, no yo. Angélica camina hasta colocarse detrás del saco y Becky se posa detrás de mí. Angélica tiene razón, susurra Becky, sujetando mis brazos para colocarlos frente a mí. Ahora que estamos siendo más públicas, las personas nos seguirán a cualquier parte. Sin embargo, no es mi culpa sentirme de ese modo. Ella posiciona mis brazos, tomando los guantes. Golpea con fuerza. Me sonríe, guiñándome un ojo. Lo importante es que sepas que yo respeto tu relación. Angélica sostiene el saco, sacando su cabeza por un lado para mirarnos. Lo que diga el internet no importará. Lo sé. Becky se cruza de brazos a unos pasos de mí. Golpea, me indica. Recuerda soltar la respiración al hacerlo. ¿Cómo? Pregunto, realmente curiosa. Sinceramente, aquella conversación era más entre ellas.
Yo solo quería golpear. Así, Becky se acerca un poco al saco y lo golpea con su mano derecha, soltando la respiración. El golpe es lo suficientemente fuerte para mover el saco junto con Angélica. ¡Qué sexy!, susurro, pero Becky logra escuchar y se ríe. ¿Lo dije en voz alta? Sí, es Angélica quien responde. Hazlo. Intento hacer el mismo movimiento, pero fallo completamente. Para Becky era sencillo hacerlo. Después de todo, tenía años de entrenamiento. En cuanto a mí, golpeé aquel saco, pero ni siquiera lo moví. De hecho, me dolió la mano apenas bajé el puño. Y con respecto a la respiración, ni siquiera sé cómo se hace eso. No quiere decir que mi novia y su mejor amiga sean pésimas enseñando. Quiere decir que soy pésima para el deporte. Sin embargo, aquella reunión se trataba más de ellas. Quería que hablaran y aclararan todo, que se entendieran, que Becky comprendiera el punto y tuviera claro que su mejor amiga jamás la traicionaría. La excusa de que me enseñaran a boxear era solo para estar cerca de ellas. De algún modo, Angélica se había vuelto muy importante para mí y alejarla de mi vida causaría un enorme vacío. Tampoco quería que discutieran, así que, para mí, todo esto también era importante. No podía evitar sonreír cuando ambas se concentraron en enseñarme a boxear, la tensión anterior de mi novia disminuyendo de inmediato. Trataba de comprender que lo mío con Angélica jamás pasaría de una amistad. Golpeé aquel saco unas cuantas veces más, pero luego me avergoncé porque no lograba moverlo ni un poco. Sin embargo, ambas estaban emocionadas por continuar enseñándome. Del saco me llevaron a golpear la manopla, pero si con el anterior sentía vergüenza, con este simplemente quería desaparecer. Ni siquiera la golpeé. Quiero verlas pelear, digo de la nada sintiendo la mirada de ambas sobre mí. Seré su juez. Estaría comprada la pelea. Eres novia de Becky. Le darías la victoria. Angélica bebe agua. Prefiero continuar enseñándote. No sabía que eras una cobarde. Me encojo de hombros, apoyando mi cabeza en el hombro de Becky, quien me da agua porque aún tengo los guantes puestos. Angélica siempre será una cobarde. Mi novia está de acuerdo, haciendo que su mejor amiga abra la boca en indignación. ¡Vamos! Angélica se pone de pie ajustando sus guantes. Sin protección. ¡Con protección!, le grito, riéndome porque ya había subido al ring esperando por mi novia. Te ves sexy sudada. Becky susurra en mi oído, causando que mi cuerpo se estremezca. Ella sujeta mi barbilla y me besa. ¿Por qué quieres vernos pelear? Ya lo harás el día de la inauguración. Suspiro fuerte, sintiendo su cuerpo muy cerca del mío. Solo quiero verlas, le respondo encogiéndome de hombros. Te daré una recompensa si ganas. Hablo sobre sus labios y la beso. Eso me agrada. Me voy a vomitar. Ven ya. El grito de Angélica resuena alrededor haciéndonos reír. Becky me quita los guantes y las vendas, colocándoselas como toda una profesional. Me parecía tan atractivo todo aquello. Solo mirarla me daba una sensación de emoción y atracción, como si su aura me llamara. Ya lo había dicho antes, pero lo volvía a confirmar. La atracción que sentía por Becky era tan intensa que me dejaba sin aliento con solo verla. La ayudo a colocarse un casco para protegerse y luego ayudo a Angélica, quien está demasiado emocionada por pelear. Al parecer, alguien era demasiado orgullosa. Al bajar del cuadrilátero, me acerco a mi bolso y saco la cámara sin que ellas se den cuenta. Luego me acerco un poco más para tener un mejor ángulo y poder fotografiarlas.
Ambas saltan en círculos, soltando sus músculos y relajándose antes de comenzar a pelear. Mientras tanto, les tomo fotografías sin que lo noten. Entre cada foto, observo cómo ellas son verdaderas profesionales. Puedo escuchar sus respiraciones, los golpes y sus risas. Más que una pelea seria, ambas parecen divertirse con aquello, y yo simplemente lo adoro. La Polaroid imprime foto tras foto, dejándome satisfecha con cada resultado. Al mirar mi reloj, me doy cuenta de que pronto llegarán los demás, así que les hago una señal para que se detengan. Ambas jadean y saltan sobre el ring, al parecer llenas de adrenalina. ¿Quién ganó?, Angélica pregunta, sacándose el protector bucal. ¿Quién ganó?, repite. Me acerco al cuadrilátero y subo, colocándome en una esquina. Yo gané, digo con una sonrisa, enseñando las fotos. Soy demasiado buena. Hablo con seguridad, dejando que ellas las vean. ¡Oh, me encantó esta! Angélica señala una foto en particular, donde aparece ella y Becky golpeándose al mismo tiempo. ¿Este era tu plan?, asiento repetidas veces, sintiéndome feliz. Quiero esa foto. Es tuya, le digo, encogiéndome de hombros. ¿Y yo qué gano? Becky se acerca con una sonrisa. Tomo su camisa y la jalo hacia mí, atrapando sus labios en un beso largo y lento. Vaya, qué victoria, susurra, aún con los ojos cerrados. Voy a vomitar. Angélica hace un gesto con su mano, alejándose de nosotras para darnos privacidad. ¿Te gustaría salir conmigo?, pregunto con curiosidad. Quiero conocer un poco, y ya que tú vives aquí, podrías llevarme a algunos lugares. ¿Como una cita?, pregunta, inclinando la cabeza. ¿Como una cita?, sonrío, besándola de nuevo. Sé que habrá fotos y todo eso, pero quiero hacer más cosas como novias. Becky sonríe y asiente. Solo si me dices cuál es mi recompensa. Pongo los ojos en blanco y la empujo suavemente. Eso lo veremos cuando acabe esta semana. Ella hace un puchero. Paso mi dedo por su cuello. Tú te ves sexy sudada. Me acerco a ella, susurrando muy bajo. Me recuerda a esos momentos en los que solo existimos tú y yo. Su respiración se detiene por un momento. Me mira fijamente, su cuerpo estremeciéndose. Eres cruel, dice simplemente, alejándose de mí cuando escuchamos voces a lo lejos. Tanto el equipo de Becky como el de Angélica comienzan a llegar, todos sorprendidos por mi presencia allí tan temprano. Sin embargo, me mantengo serena, concentrada en guardar la cámara y las fotografías. Sostengo mi bolso con fuerza y me siento en una de las bancas, moviendo mis dedos un poco, pues las vendas me han dejado con algo de dolor. Charlotte e Infa entran charlando con John y al verme me saludan con un movimiento de cabeza. Infa me sonríe, sujetando la cintura de Charlotte y susurrándole algo. Luego, la mirada de la hermana Armstrong se posa en mí, quien simplemente hace un leve movimiento con la cabeza, dejándome curiosa por aquel acto. Aquel día estaba saliendo justo como esperaba, y deseando con todo mi corazón que el destino haya comenzado a trazar mi camino hacia Charlotte.